Pilar Cernuda, autora del Síndrome de la Moncloa. Bienvenida a Periodista Digital. Estoy encantada de estar aquí, gracias. Pilar, ¿hay fantasmas en la Moncloa? Algunos creen que sí. Yo soy gallega. Yo soy gallega a ver y... los ailos. A ver los ailos. No, hay una vieja historia que yo no conocía, que me surgió cuando estaba buscando documentación y además testimonios para el libro, que la Moncloa tiene una especie de malfario, y en época de Franco, bueno, la Moncloa se destruyó, el palacete, durante la época de la Guerra Civil, y Franco la reconstruyó para residencia de jefes de Estado extranjeros que venían a España, los poquitos que venían, y casi todos los que vinieron tuvieron luego experiencias personales y políticas dramáticas, pues o derrocamientos o asesinatos, atentados, lo pasaron mal. Entonces había un poco de la misma manera que se decía de Franco, lo del abrazo, el brazo de la muerte, que cuando daba un abrazo a algún dirigente extranjero, pues la palmaba, para que nos entendamos todos políticamente o personalmente, pues quien residía en la Moncloa efectivamente también lo pasaba mal después. En su libro uno percibe la sensación de que de una humanización de los líderes que han pasado por ahí. Muchos de las fuentes de las cuales usted se ha informado comentan que es muy difícil no cambiar cuando la gente les halaga tanto. Y eso da una visión más humana, ¿no? del líder, de los líderes que han pasado por ahí. Sí, visión más humana, pero negativo también, ¿no? Lo que pasa es que es comprensible. Yo siempre digo lo mismo y lo cuento en el libro porque me lo contó uno de los colaboradores, no me acuerdo de quién, yo creo que fue de Aznar, sí, de Aznar, y que luego se lo repetía a los otros colaboradores, otros presidentes, y me decían, efectivamente, el hecho de que todo el mundo te llame presidente, incluso tu familia en público te llama presidente, y tus familiares, vamos, tus amigos más íntimos, hombre, te hace sentirte de otra manera, ¿no? Y luego, cuando tú sabes que tienes en tu mano la capacidad de cambiar, ya no digo el mundo, pero sí la vida de los ciudadanos españoles y cambiar la vida del señor que tienes enfrente, hay que tener una madera muy especial, estar construido de una manera muy especial, incluso emocionalmente ser muy especial para que eso no te influya. Lo que pasa es que a unos les influye más y a otros les influye menos. A unos antes y a otros después. Y a algunos de una forma molesta para los demás y a otros que dices, bueno, se entiende. Entonces yo lo que he intentado en el libro es contar historias ocurridas con los 5 presidentes de la democracia. Algunas las he vivido yo misma. Es decir, cosas que he visto yo con mis propios ojos y otras que me lo han contado por los colaboradores, porque he hablado con colaboradores de los 5, ¿no? Y con ministros de los 5. Y algunas son muy irritantes y otras, sin embargo, comprensibles. Eso le quería preguntar, ¿cómo, desde el punto de vista del periodista, cómo ha conseguido arrancar la información a colaboradores de los presidentes que han pasado por la Moncloa? Gente muy cercana y que incluso me imagino que al principio pueden haber sido reticentes, ¿no? a contar. Pues porque los conocía, eso, ¿no? porque los conocía. Es decir, cuando a mí me pide Espasa que yo haga el libro, porque la idea no es mía, es una idea de la directora de Espasa, me dice, quiero que lo hagas tú porque los conoces. Entonces es más fácil. Es más fácil porque es gente a la que he tratado desde hace muchos años, en muchos casos, y que saben que si me piden discreción, yo voy a mantener mi palabra, es decir, que cuento lo que me dicen, o lo que me explican, o lo que me cuentan, pero sin citar las fuentes. En otras cosas los he citado, ¿no? Pero son personas que han vivido todas muy, muy cerca de los presidentes de gobierno y en muchos casos que han sido ministros de estos jefes de gobierno. Y en unos casos me han contado historias que les humanizaban y en otras, pues menos. Yo le explico ya en el prólogo que el propio título me condiciona. Es decir, si el libro se llama Síndrome de la Moncloa, evidentemente yo tengo que contar las peripecias personales y políticas que inciden en lo que se llama el espíritu de la Moncloa, es decir, el distanciamiento de los demás, el sobreactuar, la prepotencia, la vanidad, la arrogancia, todo eso es el síndrome de la Moncloa. Por tanto, yo lo digo, lo explico en el prólogo. Ojo, este no es un libro amable. Estos 5 señores, todos ellos tienen un embés, una cara y un embés. Y yo he ido al embés pues porque tengo que contar el síndrome de la Moncloa, cómo cambiaron sus comportamientos, su vida, sus relaciones con los demás
al ser presidentes de gobierno. Comencemos en el caso de Felipe González. ¿Cuándo se empieza, a partir de qué hecho en particular se empieza a notar ese cambio? Usted relata una anécdota en el libro que es, por ejemplo, Felipe González quejándose de unos puros que no le gustaban, tirando la caja al suelo, y una escena que dejó sorprendido, que era impropia, hubiera sido imposible en el Felipe González anterior, ¿no? Yo creo que es de los que menos cambió Felipe González, porque Felipe González hacía ya muchos años, 4 o 5 años, que sabía que iba a ser presidente, pues porque Adolfo Suárez lo tenemos todos en un pedestal y realmente hubo 3 años de gobierno de Adolfo Suárez de chapó, de presumir de presidente, ¿no? Por su coraje, su valentía, su apuesta por la democracia, sin ninguna duda. Pero los 2 últimos años fueron muy malos, ¿eh? Ahora intentamos borrarlos porque tenemos todos un reconocimiento y un respeto, y sobre todo por su estado de salud, pero es una persona, todos preferimos quedarnos con aquellos 3 años espléndidos, ¿no? Pero Felipe González sabía que iba a ser presidente de gobierno y además trabajaba en ello, es decir, él antes de llegar a Moncloa tenía amigos personales entre los dirigentes mundiales, conocía a los grandes banqueros de España y del mundo, conocía a los grandes empresarios, a la gente de la cultura. Entonces, ese punto de vanidad que muchas veces te da el ser jefe de gobierno, que es que tienes acceso a personas que antes jamás te habrían ni saludado, pues Felipe González ese recorrido ya lo había hecho. Un poco le pasaba a Carlos Sotelo también, ¿no? No solamente porque él era una persona que tenía una trayectoria política y sobre todo empresarial en España muy importante, y además estaba casada con una hija de un ministro de Franco, y por tanto también su mujer estaba muy acostumbrada a moverse en las alturas. Pues probablemente Felipe González tuvo arranques pues como ese de los puros o como algún otro, pero producto de que al final el peso de la responsabilidad, el saber que la última decisión es tuya, el saber que tú puedes tomar decisiones que al de enfrente le pueden destrozar o mejorar la vida. Y hay cierta la soledad, yo creo que la soledad también influye, el cansancio. ¿No? La Moncloa, yo creo que una de las cosas que le ocurren es que está fuera de Madrid. Yo explico en el libro, lo cuento, como Adolfo Suárez, que al principio estaba en el centro de Madrid, en la Castellana, en Castellana 3, donde ahora está Chávez, y que era su residencia y al mismo tiempo el despacho del presidente de gobierno. Estaba, no sé, salía y estaba en la calle, abría la ventana del despacho y estaba en la Plaza de Colón llena de movimiento. Tenía posibilidad de ver si en Madrid había tapones, huelga de autobuses o los niños que iban al colegio. Es decir, que había vida alrededor de él. Se tiene que marchar de allí porque desde el hotel de enfrente, el Hotel Fénix, le hacen una fotografía que le enseñan a seguridad de presidencia, en la que se veía cómo desde una habitación del Hotel Fénix se había hecho unas fotografías donde se ve al presidente trabajando en su despacho. Entonces inmediatamente se buscó otro lugar. Primero pensaron en el actual cuartel general del Ejército, en Buenavista, y luego se fueron a Moncloa. La Moncloa está fuera de Madrid. Es un sitio que ahora ya no lo es, pero era muy inhóspito. Cuando llegó Adolfo Suárez tenía hasta goteras, era horrible en todo sentido. Jardín precioso, con muchas comodidades, luego cada uno fue incorporando cosas, pero hay un muro. Y los muros psicológicamente te dan ganas primero te sientes encerrado, es como las islas, y luego por otra parte quieres tumbar esos muros. Entonces yo creo que eso te afecta aquí, ¿no? Te afecta también. Hay una anécdota casi enternecedora respecto a esto de Aznar, de que incluso hasta llegaba un momento que le pedía el coche a sus amigos para poderlo conducir, ¿no? A mí me lo pidió. Y escaparse casi como un niño pequeño de su pues teníamos que ir un día a un sitio, yo había ido a hacer una entrevista y en vez de ir en su coche y yo detrás, me dijo, yo conduzco, y venía detrás el coche. Y se entiende porque cosas que a nosotros no son completamente naturales y normales, pues a ellos les están vedadas. Yo recuerdo que cuando Obama ha sido presidente, él decía que lo que más le costó es que ese periodo que hay entre que es elegido y que acepta el cargo, y le van explicando qué es lo que sí, qué es lo que no, y dijo que él no iba a renunciar a su BlackBerry. Y cuando ya era presidente, le preguntaron, ¿y su BlackBerry? Y dice, pues he tenido que prescindir de ella. Y para él era su comunicación con su familia, con su mundo, con sus amigos, y tuvo que prescindir de ella por razones de seguridad. Parece mentira que tengas que prescindir de la BlackBerry. Pues Obama lo ha contado él, que tuvo que prescindir de algo tan cotidiano como es una BlackBerry. Bueno, desde luego Zapatero el teléfono móvil, no, porque es un obseso del teléfono móvil. En el caso de Aznar,
usted dice en su libro que a contracorriente de lo que se dice usualmente, el síndrome de la Moncloa le viene antes de la boda del Escorial. Sí. Allá más o menos por el 2002, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mira, a mí de las cosas que más me chocó de Aznar, y lo cuento ahí, yo creo que llevaba como 2 meses de presidente o así, y nos invitó a Moncloa a comer a un grupo de periodistas. Aznar organizaba muchas comidas en Moncloa, igual que Felipe González. Zapatero no, pero Aznar y además personas que no eran periodistas de su cuerda, para que nos entendamos todos. Yo recuerdo una cena con el presidente de Brasil, ¿cómo se llama el presidente de Brasil? Le acaban de destituir. No, en ese momento. Ay, sí, por Dios, el carismático, el que ha sido antes Lula de Rousseff, Silva. Lula Silva. Y cuando me lo presenta y le dice al presidente de Brasil, se llama Pilar Cernuda, es periodista, y no sabes la caña que me da y lo mal que me trata. Y claro, el presidente de Brasil le dice, ¿y cómo le invitas? ¿No? Es decir, bueno, eso era muy Aznar. Pero recuerdo en aquella primera comida, que llevaba 2 meses en Moncloa, nos contó un viaje que había hecho a Alemania, invitado por Helmut Kohl. Helmut Kohl era muy amigo, hay que recordarlo, de Felipe González, pero muy, muy amigo de Felipe González. Y entonces Aznar nos hablaba del viaje de Helmut Kohl, como le había llevado a su colegio a invitar a un restaurante que le gustaba, cómo le trataba como un amigo, ¿no? Pero hacía alardes en demostrar, y que me llevó a pasear no sé dónde, o sea, él quería como demostrar, es muy amigo mío, ¿no? A pesar de que se habían conocido pues recientemente. Y en un momento determinado le preguntamos, pero ¿cómo? Me dice, no, porque a mí me llamaba José. Y yo, ¿pero no llamáis presidente? No, a mí me llamaba José María, yo le llamaba Helmut. Me dijo, no, llámame Helmut. Y alguien le dice, ¿pero cómo hablabais? Y dijo él, con traductor, porque él solo sabe hablar alemán. Es decir, esa cosa de vanidad. Él en aquel momento no hablaba inglés tampoco, ¿no? Y lo de Helmut, José, hablabas con él y te hablaba, me ha llamado George para preguntarme, pero por cosas familiares, ¿no? Eso le gustaba mucho, y eso fue mucho antes de la boda. Y, en el caso de Zapatero, precisamente ayer dijo algo que tiene mucho que ver con esto. Dice, las cosas no se ven igual cuando uno es presidente de gobierno que cuando no lo es. Y dice algo que casi es un sinónimo del síndrome de la Moncloa. A mí me ha sucedido una reacción química, ¿no? Lo primero que llama la atención es que suena a un presidente casi en retirada, ¿no? Como alguien que ya está elaborando las cosas desde otra perspectiva, con mucha más humildad y menos soberbia de la que parecería estando todavía como presidente. ¿Qué lectura hace? Pues yo creo que es al revés. Esa lectura la hicieron Felipe González muy pronto. Bueno, por supuesto, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez no tenía nada que ver, Adolfo Suárez presidente de gobierno, con Adolfo Suárez de antes del gobierno, ¿no? Que era una persona que venía del franquismo y que, sin embargo, cambió completamente su forma de actuar, porque se dio cuenta que había que cambiar España y porque era bueno para España, ¿no? Yo creo que era un patriota, como han sido los 5, aunque es una palabra muy devaluada, yo creo que ha sido un patriota. Quizá el que menos es Zapatero, pero todos han sido patriotas. Y luego Carlos Sotelo estuvo un poco tiempo. Pero Felipe González, esa reflexión la hizo a los 3 meses de llegar, no a los 7 años. Lo cual dice mucho en favor de Felipe González, porque hay que recordar que Felipe González, al poquito de llegar a Moncloa, dijo, ahora estoy aquí, ahora conozco datos que no conocía antes y tengo unas responsabilidades que no tenía antes y nos vamos a quedar en la OTAN. Aunque esto significa que la gente que me ha votado tenga una profunda decepción. Y rectificó bien y se jugó el tipo. Y luego a Aznar ocurrió lo mismo. A los poco tiempo de estar en Moncloa, pero poquísimo tiempo, una de sus promesas electorales, y además más que promesas electorales, eran promesas de campaña y de antes de la campaña, era que si él era presidente de gobierno iba a desclasificar los papeles del CSIC relacionados con la guerra sucia. Y además fue un alarde, ¿no? Como diciendo, y aquí voy a destapar toda la porquería del gobierno socialista. Y cuando estuvo en Moncloa dijo, aquí no se desclasifica nada, porque se da cuenta de que si tú un servicio de información de cualquier país
un presidente desclasifica papeles comprometidos, ese servicio de información se convierte inmediatamente en inoperante, porque se pierden todos sus contactos y todas sus relaciones con el resto de los países, y la propia gente del servicio determinadas informaciones no las va a ofrecer nunca. Sí, es decir, que yo creo que no es un signo de que Zapatero esté en retirada. No, es un signo de que Zapatero pues no tenía el grado de madurez que había que tener para ser presidente de gobierno. Yo lo interpreto así, ¿eh? Claro, porque en este sentido llama la atención, las palabras de Zapatero fueron casi unánime, la moderación que utilizó frente al sí, pánico y además lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Fue casi unánimemente elogiado. Sí, yo he hecho una crónica sobre él hace 3 días diciendo que el mejor Zapatero ha sido el que ha reaccionado ante la catástrofe de Japón. ¿Por qué sufren las mujeres, los presidentes, tanto también el vivir en la Moncloa? Bueno, hay 2 casos, ¿no? Sonsoles. Sonsoles es la que más sufrió y además tuvo un también, principio de depresión. Diana, ¿no? Perdona. Amparo Illana es la que de verdad sufrió y además lo pasó muy mal. Claro. Amparo, una mujer cultísima, extrovertida, y de repente se encuentra allí encorsetada y que a su marido no le veía y lo pasó muy mal y además tuvo un principio de depresión. Sonsoles es otra cosa. Sonsoles, su gente le ha contado a Vanity Fair que ella dice que está en una jaula de oro. Pero la vida de ella ha cambiado para bien. A mí me decía un miembro del gobierno, desde luego si es miembro del gobierno, cuando digo miembro del gobierno digo ministro, evidentemente es cercano a Zapatero. Pues aquellos días que estuve comiendo con él y estábamos comentando lo de las declaraciones de Sonsoles, de que vivía en una jaula de oro y que le estaba presionando a su marido para que dejara la Moncloa, me dijo, bueno, que se queje menos, que si no fuera la mujer del presidente, ¿de qué iba a cantar en el Liceo? Es decir, que también ahí había mucho teatro. Pero insisto, las palabras de ella no son textuales, son personas de su entorno que le han trasladado a la revista Vanity Fair y Vanity Fair las ha recogido. Otro dato curioso con respecto a la relación de los presidentes con los periodistas. Tanto Aznar como Zapatero presumen o han presumido en su momento frente a su núcleo de tener una relación cercana con Pedro J, de tener mucho contacto. Eso es un caso es particular. ¿Por qué con Pedro J? ¿Cómo se explica eso? Hombre, yo creo que porque es verdad, y además Pedro J te lo cuenta con naturalidad. Yo estaba con Pedro J un día en las Cortes y en ese momento le estaba llamando al presidente. Es decir, que como me pasó una vez con Ezpelea también, ¿no? Que hablaba mucho Zapatero con él. Pues que Zapatero, como decía antes, tiene obsesión por el teléfono, está hablando por teléfono. Pero hombre, yo creo que hasta cierto punto tiene lógica. Pedro J es un pedazo de periodista, nos puede gustar más o menos, pero es un pedazo de periodista. Tiene mucha influencia en este país y es una persona que tiene una cabeza política muy especial, muy ordenada y que sabe mucho de política. Entonces yo entiendo que un presidente de gobierno primero quiera llevarse bien con Pedro J, porque eso evidentemente puede pensar él que va a favorecer su imagen, pero ojo que Pedro J luego no se casa con muchos de los que presumen de hablar mucho con él, porque le pega cada zurriagazo a Zapatero tremendo, ¿no? Y por otra parte también pueden escuchar a Pedro J, que además está encantado seguro de dar opinión sobre decisiones que va a tomar. Lo que pasa es que no se confíen, porque Pedro J lo cuenta todo. Y cuando digo todo, es todo. Hay que ver uno de su penúltimo libro, yo creo. Bueno, es que contaba conversaciones absolutamente privadísimas con Aznar y con Rato, que estoy segura que ni Aznar ni Rato pensaron jamás que Pedro J las iba a utilizar y sin embargo las publicó. Como Pedro J no conduce, yo siempre tengo la misma teoría, él no conduce. Entonces él, en cuanto termina una reunión con alguien importante, se mete en el coche y como le llevan, nada más llegar al coche escribe todo, pero es que es prácticamente textual y luego lo reproduce 10 años más tarde y era textual, pero claro, esa es mi teoría, que él nada más llegar porque no graba. Pero es que lo reproduce, yo hablando un día con uno de los personajes que se vio reflejado en una entrevista con Pedro J de muchos años atrás, y dice, es que era así, Pilar, textual. Y le dije, pues que yo tengo esa teoría, como no conduce, en cuanto llega al coche no tiene que conducir, sino que le llevan, inmediatamente saca unos folios y lo escribe lo que acaba de escuchar, ¿no? Y Pilar, lo último, haciendo un poquito de futurología, ¿cómo imagina Rajoy en la Moncloa? Pues yo he dicho desde hace mucho tiempo que estábamos viviendo un periodo con el peor presidente de la democracia y probablemente con el peor líder de la oposición.
Lo que pasa es que estoy convencida de que Rajoy, si gana las elecciones, que las tiene que ganar, que no están ganadas todavía, será un gran presidente de gobierno. Primero, tiene un carácter muy distinto a lo que la gente piensa. Es una persona muy respetuosa, muy humana, muy cercana, nada creído, nada distanciado. A mí me hace mucha gracia cuando hablo con gente que la acabo de conocer y me llaman, oye, tenías razón, es una persona muy, muy, muy asequible. Y yo creo que eso importa muchísimo, ¿no? Pero luego, hombre, tiene un bagaje político que lleva desde los 28 años teniendo importantes cargos políticos. 28 años era vicepresidente de la Junta de Galicia. Y ha sido presidente de la Diputación, ha sido ministro en varias ocasiones, vicepresidente de gobierno, ha dirigido un partido además que ha tenido que superar una crisis interna profundísima, profundísima. Tiene una mujer al lado y tiene sentido común. Su mujer tiene muchísimo sentido común. Y sabe escuchar y sabe hablar y además es muy discreta. Yo creo que él tiene un soporte emocional muy importante, que eso es fundamental en la vida de un político. Y yo creo que si gana las elecciones será un buen presidente. ¿Qué consejo le daría? Si estarían los dos ese primer día delante de la Moncloa, ¿qué consejo le daría? Nunca ningún presidente ha dado consejos al siguiente. Lo curioso ha sido la relación que mantuvieron Calvo Sotelo y Felipe González. El año y medio que Calvo Sotelo, lo cuento en el libro, estuvo en Moncloa, hablaba muchísimo con Felipe González y le recibía muy a menudo a Moncloa. Pero yo me refiero a usted, que sí, que le daría yo. Rajoy, que le daría yo. Conociendo después de este libro. Yo no doy consejos. ¿Qué le diría Rajoy frente a lo que puede esperar? Yo no le daría consejos. Sabe muchísimo más que yo de política, de cómo gobernar. Y insisto, yo creo que Rajoy, si gana las elecciones, que vuelvo a repetir, que no las tiene ganadas, yo creo que se sorprenderá a mucha gente. Estoy segura que se sorprenderá a mucha gente. Primero, del equipo que piense hacer, o que vaya a hacer, que probablemente haya muchas decepciones, porque personas que están convencidas de que van a estar ahí, yo creo que no van a estar. Va a ser un equipo, me da la impresión, muy, muy, muy controvertido, porque va a ser bastante distinto a lo que la gente piensa. Y luego yo creo que va a ser un buen presidente. Estoy absolutamente segura que, de la manera que he dicho muchas veces que no estaba siendo un buen jefe de la oposición, yo creo que será un gran presidente si gana. Pilar, fue un placer recibirte aquí en Periodista Digital. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Estoy encantada de estar aquí.